Jóvenes, muy buenos días. El día de ayer les envié unos manuales en PDF que hablan sobre sistemas de encendido, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablarles yo personalmente acerca de este sistema. Como ya recordarán, vimos el sistema de admisión de aire de manera general, les expliqué cómo funcionan, sus componentes, tanto sensores como actuadores. Pues lo mismo pretendo con el sistema de encendido de un vehículo. Les pregunto aparte en un cuestionario cuál es la función del sistema de encendido, porque tienden mucho a confundirse. En los exámenes me pasa con frecuencia, les pregunto yo eso y me contestan que es darle arranque al motor o darle el giro inicial al motor, y no tiene nada que ver el sistema de arranque, que es switch, relevador, interruptor de seguridad, ya sea el clutch o transmisión automática, y el motor de arranque. No tiene nada que ver eso con el sistema que interviene o que tiene que dar ese alto voltaje o chispa dentro de la cámara para que se queme la mezcla de aire y combustible. Esa es la función del sistema de encendido: generar el alto voltaje y llevarlo a cada cilindro a una bujía para que se convierta en una chispa y se pueda quemar la mezcla de aire y combustible. Esa chispa debe de llegar justamente en el momento necesario, o sea, a tiempo. No es así como que llega a la hora que sea, porque no funcionaría el motor. Bien, el sistema de encendido a lo largo de los años ha sufrido de diferentes cambios. Antes nos encontrábamos dentro de un distribuidor, un platino, un condensador que podía estar adentro o afuera. Los fabricantes dejaron de realizarlo, pues precisamente por el desgaste mecánico que sufrían estos, daba fallas, se cambiaba de manera preventiva en cada servicio, pero cuando no lo hacían pues teníamos los problemas. Ahora cuando se mojaban pues era un problema, un caos total. De ahí se pasa a los sistemas de encendido electrónico. Seguía utilizándose un distribuidor y dentro de este se comenzó colocando un sensor inductivo o bobina captadora. En aquellos tiempos no se hablaba tanto de sensores, era una bobinita captadora que en realidad era un imán con un embobinado, lo que ahora conocemos como sensor tipo generador. Dos cablecitos regularmente que enviaban una señal a un módulo de encendido. Este módulo, gracias a un transistor, transformaba esta señal y empezaba a excitar a la bobina. Otras marcas decidieron utilizar no una bobina captadora, sino un sensor tipo efecto Hall. Como les digo, tampoco le nombraban sensor, era un efecto Hall nada más, una campana reductora. Este sensorcito un poquito más o mucho más exacto que la bobina captadora, ya que enviaba una señal cuadrada. Nosotros le decimos pulso. Igual, dentro del distribuidor, la campanita reductora hacía los cortes según el número de cilindros, era el número de señales que enviaba a un módulo de encendido, y este módulo iba a excitar a la bobina. Seguimos teniendo bobina de encendido. Todo el tiempo vamos a tener este componente que es el transformador de bajo a alto voltaje. La bobina también ha sufrido cambios. Si nos vamos a tiempo atrás, pues nos encontrábamos nada más la tipo botella, que si la sacudimos se le escucha un líquido en su interior. En la actualidad ya son completamente secas, ya son individuales. Antes de ser individuales pasaron por ser paquetes, o sea, demasiadas transformaciones. ¿Qué es lo que se ha buscado en el sistema de encendido? Pues lograr una mayor eficiencia en cuanto al alto voltaje. La bobina debe de transformar de 12 a más de 30.000 voltios, dependiendo ya del sistema. Esos 30.000 tienen que pasar a través de cables, en tiempos pasados, a través de una escobilla, la tapa del distribuidor, nuevamente llegaba la tapa, la escobilla, nuevamente la tapa, otro cable y llegar a la bujía. Después de los encendidos electrónicos, que eran las bobinas captadoras y los sensores de efecto Hall, cuando empieza la inyección electrónica, seguíamos teniendo encendidos electrónicos, salvo algunas marcas como Chrysler,
que le apostaron a retirar los módulos de encendido. Chrysler no utilizó módulos transistorizados, todo el trabajo se lo dejó a la computadora. Sin embargo, seguía contando con un distribuidor. La computadora excitaba la bobina. Ford, Chevrolet, Volkswagen utilizaban un módulo de encendido, aunque eran de inyección electrónica. Otras marcas también, Toyota, entre otros. Pero en un momento dado los fabricantes tomaron la decisión de dejar de utilizar los distribuidores y comenzaron a utilizar los paquetes de bobinas. ¿Qué son los paquetes de bobinas? Pues en realidad ensambles donde una bobina con doble salida se encarga de alimentar de alto voltaje a dos bujías. Es decir, si tenemos un motor de 4 cilindros, nos vamos a encontrar un paquetito de esta forma, una salida, otra salida y otra más. Ahí algunos me pudieran decir, ahí son 4 bobinas. No, ¿qué crees? Nada más son 2 bobinas, pero con doble salida. Lo que significa que trabaja de la siguiente forma. Hay una sola alimentación para las 2 bobinas. Y en esta parte tenemos la excitación para la bobina del lado izquierdo. Cuando recibe la excitación la bobina, salta una chispa por esos 2 bornes. A esto se le conoce como chispa desperdiciada. Cuando llega la excitación por el otro lado, salta una chispa por esos 2 bornes. Siempre vamos a observar que la misma bobina se encarga de estar alimentando de alto voltaje a las bujías de los cilindros hermanos. Cuando son de 6 cilindros, nos vamos a encontrar lo siguiente. Tres bobinas, 6 salidas. Una alimentación de corriente, 3 excitaciones. Igual, chispa desperdiciada porque le llega el alto voltaje a la bujía que está en la fase de compresión, va a pasar a fuerza, y le llega a la que está en la fase de escape, que va a pasar a admisión. Esa chispa no sirve para nada. Algunos dicen, no, es para que se quemen los gases residuales. No, los gases residuales ya fueron quemados. Si hubiera una combustión posterior a la fase de fuerza, pues tendríamos fuego en el escape, y no es así. Bueno, ¿qué se logró con los paquetes de bobinas? Pues se evitaron estar poniendo después de la bobina un cable que iba a la tapa del distribuidor, escobilla, nuevamente tapa. Ahora es directamente de las bobinas a través de un cable a las bujías. Con el paso del tiempo dejan de utilizarse los paquetes de bobina de chispa desperdiciada y nos podemos encontrar lo siguiente. Paquetes, pero de bobinas individuales, todos en un paquete. Aquí, ¿cómo sería? Pues teníamos una alimentación y 4 excitaciones. Después de los paquetes de bobina individual, nos encontramos a las bobinas, ahora sí, individuales. A este sistema se le conoce como COP. ¿Qué significa COP? Bobina sobre bujía. A los anteriores paquetes de bobinas se les conocía como sistemas DIS. ¿Qué significa DIS? Sistema de encendido directo, o sea, sin distribuidor. Estos son los cambios principales que se han dado. ¿Y qué es lo que pasa cuando el fabricante deja de utilizar el distribuidor? Si les había comentado que dentro de este se colocaba una bobina captadora o un efecto Hall. ¿Qué ocurre? Al desaparecer, bueno, antes de que desapareciera el distribuidor, lo podemos constatar en Chrysler, lo podemos ver en
Nissan, en algunos Urus, está también en diferentes marcas, ahorita se me van. Teníamos Volkswagen 2.0, el Motronic, distribuidor, pero aparte, en otro lugar del vehículo, ya sea en el monobloque o transmisión, teníamos algo conocido como CKP, sensor de posición de cigüeñal. En el caso de Volkswagen es el G28, sensor de revoluciones. En el caso de algunos Urus también es un sensor de revoluciones, en realidad no es el CKP. Pero bien, estos sensorcitos comienzan a aparecer aún cuando todavía existía distribuidor. Aquí podíamos encontrarnos todavía el efecto Hall. Pero ese efecto Hall, cabe destacar que cumplía la función de indicarle a la computadora o módulo, según el sistema, la posición del cilindro número 1. Lo que significa que si tenemos un CKP en cierto lugar de motor, transmisión o concha de la transmisión, cuando haya un distribuidor y tenga un sensor interno, este funge como CMP. ¿Qué es CMP? Sensor de posición del árbol de levas. La computadora siempre va a necesitar de las dos señales. La del CKP para saber cuándo está girando el motor, a qué velocidad está girando el motor, y el CMP para identificar la fase en la que están trabajando los cilindros. Antes en los de distribuidor mecánicamente sincronizábamos la chispa para que le llegara a tal o cual cilindro. Ahora que ya son de paquete de bobinas o de bobina independiente, ¿cómo puede la computadora darse cuenta en qué momento le toca a cada uno? Gracias a estos dos sensores. Sin ellos no podría funcionar correctamente el vehículo. Hay marcas que si te falla uno ya no enciende. Hay otras que si te falla prenden pero con fallita. En el caso de Volkswagen, en los Motronic, si tú incluso desconectas el sensor de árbol de levas, sigue funcionando. No a la perfección, sí hay deficiencias, pero eso es por la programación que tiene la computadora. Bueno, los sensores de cigüeñal y de efecto Hall, cuando desaparece por completo el distribuidor, pues ahora sí nos encontramos los sensorcitos tipo lápiz. Puede ser así un CKP, podemos tener un CMP un poquitín parecido, incluso igual en algunas marcas. Pero ojo, muchos de ellos se parecen, algunos tienen cable, otros tienen el conector ahí directamente. Estos sensores, repito, son los encargados de que el motor funcione correctamente. Gracias a ellos se genera el alto voltaje, se entrega de forma ordenada, sincronizada el alto voltaje, pero también influyen en la inyección de gasolina. La inyección también debe de ir sincronizada y es gracias a ellos. Cuando tenemos problemas con estos sensores, pues créanme que el motor o va a fallar demasiado o no va a encender. Y la primera cosa difícil, la que se encuentran los estudiantes de mecánica, es identificar el tipo del sensor. ¿Para qué necesitan identificarlo? Pues para poder probarlo. No se prueba igual un efecto Hall que un sensor de tipo generador. Tenemos sensores de 2 cables y tenemos sensores de 3 cables. Y luego, cuando comprenden esto, quieren formar sus propias leyes. Jóvenes, les recomiendo no hagan eso. ¿Cuáles son esas leyes que quieren generarse? Dicen 2 cables es igual a generador. Bueno, hasta aquí vamos bien. Pero luego me dicen 3 cables es igual a efecto Hall. Esto es falso. Tenemos sensores con 3 cables que son de tipo generador. ¿Quién los utiliza? Yo creo que todos conocen el Chevy.
Tornado, Corsa, son sensores de tipo generador, pero utilizan 3 cables. Bueno, a lo mejor me dicen, bueno, pero el Chevy no es OBD2 si estamos en el área de OBD2. Ok, ¿qué les parece los Jetas? Desde el 93, que tampoco eran OBD2, en el Motronic teníamos un sensor de 3 cables, pero era de tipo generador. Los europeos, en este caso esos dos, tienden mucho a utilizarlo. Los americanos, por su parte, cuando tenemos de 3 cables, sí, lo más seguro es que estés trabajando con un efecto Hall. En el caso de Ford, en sistemas viejitos utilizaba un generador nada más de 2 cables. Pero bien, ¿cómo puedo yo identificar de qué tipo es? Por el diagrama es la primera. Por el diagrama yo me puedo dar cuenta si es un generador o un efecto Hall. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Si tú observas que el componente tiene 3 cables, 2 de ellos van a la computadora y el otro se dirige a algo como esto, estos 2 cables son los de señal y este cable de acá es un blindaje. El sensor que tienes es un generador, 2 cables de señal y un blindaje. Pero si te encuentras lo siguiente, tres cables, uno de ellos se dirige a la computadora, pero va a más componentes. Otro también está con la computadora, pero va a más componentes. Y el otro únicamente a la computadora. Déjame te platico que este puede ser una alimentación de voltaje. Este puede ser una alimentación de tierra. Sería importante que tú veas qué es lo que nos marca acá, tierra, o si dice voltaje. Es la forma más sencilla de que tú identifiques qué tipo de sensor tenemos. Ya después de que lo identificaste, entonces sí podemos aplicar pruebas. Pero bien, esto es en sí parte de lo que yo quería comentarles acerca del sistema de encendido. Tienen un cuestionario que resolver. A lo mejor parte de lo que digo aquí les ayuda con las preguntas. Sé perfectamente que hay algunas que ni siquiera mencioné, pero están en esos manualitos que les pasé. Vamos a ver el día de mañana, les estaré grabando otro video de pruebas. Pruebas a un paquete de bobinas, pruebas a un sensor de cigüeñal tipo efecto Hall, pruebas a un sensor de tipo generador, módulos de encendido, entre otras cosas. Pero por hoy me interesa ese cuestionario. Échenle muchas ganas, no pierdan el interés, chicos, y aquí seguimos trabajando para ustedes. Buen día.